para que a Argentina no le vaya bien. Con el triunfo oficialista, la ciudadanía renovó el crédito al gobierno para la segunda etapa de gestión. Se reafirmó la polarización y las terceras alternativas no fueron atractivas para la gente. Para analizar esto y qué escenario se abre de ahora en más, estamos en comunicación con Carlos Fara, consultor político. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? La primera impresión es que me sorprende que horas después de la elección ya hay por lo menos dos candidatos. Uno, Patricia Bullrich para jefa de gobierno de la ciudad y Santilli para gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunciado públicamente. Lo cual, ¿qué quiere decir? ¿Que empezó la campaña 2027? Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Digamos, con semejantes resultados, creo que además los propios interesados estaban seguramente queriendo que rápidamente eso, digamos, fuera una afirmación de manera de poder reducir discusiones a futuro. Por supuesto que, digamos, nadie tiene comprado el futuro, de manera que esto es, sí, una natural posicionamiento, porque fueron los ganadores en distritos fundamentales, pero que en absoluto, digamos, garantiza que esto vaya a ser así de acá al momento que se escriban candidaturas a mediados del 2027. Pero bueno, digamos, era de alguna manera, son titulares que los ganadores, estos dos ganadores necesitaban para poder, para también de parte de Milei, contenerlos, ¿no? Con un futuro concreto respecto a su posicionamiento. Carlos, de todas formas, el propio presidente hizo un guiño a la reelección. La pregunta es, ¿por qué lo votaron? Mira, yo creo que, bueno, primero, repasemos, y lo hemos charlado con ustedes en más de una oportunidad, la cantidad de factores negativos que se iban sumando a lo largo del tiempo, sobre todo después de la derrota del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires. Yo creo que fundamentalmente acá jugaron, por un lado, obviamente, digamos, un cierto temor al kirchnerismo después de la elección del 7 de septiembre, que asustó a mucha gente en todo el país respecto de si volvía el kirchnerismo, en algún momento tenía alguna posibilidad, más allá de o no de un triunfo en provincia de Buenos Aires. Y creo que la segunda cuestión tiene que ver con que una parte del electorado, más allá de la aprobación de gestión que pudiese hacer y más allá de las críticas que efectivamente veníamos recogiendo, yo digo que una parte de la sociedad ayer compró un calmante, ¿no? Digamos que no quería de que hoy fuera un día de incertidumbre, que en donde no se supiera, digamos, cuánto iba a valer el dólar, qué iba a pasar con el apoyo de Trump, etcétera. Me parece que el gobierno compró un crédito durante una X cantidad de tiempo, porque de esa manera, digamos, todas las aguas se tranquilizaban y todo el mundo sabe que cuando un gobierno, sobre todo que es débil políticamente, la podía pasar mal en la elección o iba a tener una victoria un poco mediocre, íbamos a vivir en incertidumbre sobre lo económico y sobre la gobernabilidad. Creo que esos fueron, digamos, los factores más importantes. Carlos, ¿se puede hablar de un voto susto? Sí, es un voto susto, es una sociedad que viene muy golpeada después de 3 gobiernos fracasados, que hizo una apuesta por un cambio profundo, inéditamente para la sociedad argentina, por lo menos en términos políticos, y que de esa manera te diría que tener que pensar en que hay que arrancar de vuelta otro proceso me parece que les pareció demasiado y por lo tanto esa confluencia de temores terminó generando el resultado de ayer. ¿Será que en Argentina para ejercer el poder hay que estar en uno de los extremos o en uno de los bordes, como ocurrió con Kirchner en su momento o con Menem en su momento, y dado el desempeño de los gobernadores, por ejemplo, y de aquellos candidatos más bien centristas? Mira, es una buena pregunta, porque yo creo que los gobernadores de Provincias Unidas no jugaron esto solamente por un tema de gusto personal, sino que efectivamente había una demanda de moderación y de ciertas recriminaciones al gobierno,
tanto por lo económico, por el estilo, por cierta falta de empatía y por supuesto, digamos, la molestia que generó los casos de corrupción. Pero es absolutamente cierto que esto, que era una demanda que existía en la sociedad y que les permitía, le generaba una expectativa a los gobernadores de Provincias Unidas, tenía, digamos, un gran interrogante sobre si esto después se podía llegar a convertir en capital electoral concreto. Obviamente no lo fue. Pero yo creo que los gobernadores fueron adelante con este proyecto porque había un registro de opinión pública que les estaba indicando que había una oportunidad. No se logró, es verdad, pero me gustaría marcar que no hay que confundir el resultado electoral necesariamente con la foto de la opinión pública, ¿no? Si la foto de la opinión pública es más compleja, pide una serie de matices, no todo es un blanco y negro, como por ahí a veces, digamos, el propio presidente lo ha señalado. Bueno, lo que sí te lleva a pensar es que probablemente con este resultado los gobernadores lleguen algo más debilitados a una hipotética mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo. Hoy el presidente insinuó que va a hablar con los gobernadores que tienen matices, pero que apuntan en un mismo sentido en el objetivo político que el oficialismo. Sí, totalmente así. Yo creo que el primero, que el masazo que hubo en las urnas, los va a llevar a los gobernadores a ser condescendientes con el gobierno, ¿no? Sin duda, tener una posición dialoguista, moderada, negociadora, a darle algún apoyo, digamos, con las negociaciones lógicas sobre las reformas claves, para un gobierno que si el sábado pasado el apoyo a ciertas reformas le iba a salir un precio, a partir del resultado de ayer a la noche ese precio claramente bajó. O sea, ese apoyo le va a salir al gobierno más barato, por esta cuestión. Va a ser muy difícil contradecir un gobierno que ha ganado de manera tan clara y sobre todo, digamos, en las provincias en donde sus gobernadores jugaron una alternativa y finalmente el presidente les ganó. Bueno, qué definición, ¿no? Le va a salir más barato al gobierno llegar al acuerdo con los gobernadores. Es realmente muy fuerte. Carlos, es que necesitamos detenernos en algo que nos resultó muy llamativo y que está ligado al análisis del voto en blanco de estas elecciones. Porque en las provincias donde había que elegir dos opciones, 7 provincias, la ciudad de Buenos Aires, elegimos diputados y senadores. Lo que hubo fue un porcentaje alto de voto en blanco, ¿no? Allí hay diferenciales que se pueden observar con claridad. Bueno, por ejemplo, vemos en la diferencia de voto en blanco en la ciudad de Buenos Aires, en Chaco, en Entre Ríos, en Neuquén, en Río Negro, en Salta, en Santiago del Estero y en Tierra del Fuego. Lo que estamos viendo en color azul indica la cantidad de votos para diputados y en blanco en rojo los votos para senadores. ¿Cómo podemos explicar? ¿No terminamos de entender el sistema de boleta única o hubo cierta irresponsabilidad de los electores, de no estudiar, de no hacer los deberes? ¿Cómo lo viste? ¿O realmente descontento? Bueno, a ver, en varios de esos casos que vos estás mostrando, muy claramente digamos, sobre todo en el caso de los senadores, eran figuras más expuestas, ¿no? Porque además era la primera categoría era la categoría de senadores. Pero claramente los candidatos a diputados eran menos conocidos, en algunos casos desconocidos, ¿no? Fíjate en el caso de Ciudad de Buenos Aires, que claramente, digamos, en la lista de diputados nacionales, algunos por ahí marcaban puede haber habido algún efecto, digamos, de error por parte del votante de no haber marcado las dos categorías, pero que claramente la figura de Fargosi era muchísimo menos conocida, bastante, diría yo en realidad, bastante desconocida comparado con la de Patricia Bullrich. Entonces, en ese sentido, te diría, seguramente desconocimiento, digo, ojo que de esta manera, como vos no tenés que hacer un corte de boleta, el votante, digamos, puede permitirse facilitar un comportamiento más sofisticado, y esto es voto al que creo que efectivamente conozco y al que no conozco no lo voto.
Por un lado, hay que felicitarte por la autoría del JP Morgan, el glorioso JP Morgan, que utilizaste en una columna ayer y resulta que todo el mundo lo utilizó, esto haciendo referencia a la gloriosa JP en su momento. Y por otro lado, en el análisis de hoy, después de las elecciones, decís que el peronismo en realidad va a regenerarse. ¿Cómo se explica? Bueno, en realidad lo que digo es que es un dinosaurio, pero que va a tardar mucho en extinguirse, ¿no? Digo, si se va a regenerar o no, vamos a ver, sobre todo, digamos, a esta altura del partido, la actitud que tome el propio Kicillof, digamos, porque básicamente es como un poco la gran alternativa. Me parece que Massa está un poco más corrido, está tratando de jugar más a la política y a terciar, ¿no? Me parece que más que a liderar, por lo menos en este corto lapso. Lo que digo es, un peronismo que en principio lo que es Fuerza Patria y otras denominaciones de PJ oficial están sacando 32%, quizá habría que hacer una cuenta un poco más fina si le sumamos algunos de los otros retazos que son peronistas, como los de Entre Ríos o el caso de Leavi en Salta, entre otros, vamos a encontrar seguramente algo más cerca del 34%, que es lo que sacó el peronismo, kirchnerismo, en la elección de 2021, hace 4 años atrás, cuando Alberto era presidente. De manera que yo te diría, para algo que alguien dice se está por morir, bueno, yo te diría que si sigue sacando 34% de una elección legislativa, para el partido, la coalición, que ganó, que sacó más votos en la primera vuelta de 2023, yo diría sería cauteloso respecto de su extinción, por lo menos. Carlos, nos preocupa la gestión. Hemos visto en el discurso de anoche y en la nota de esta mañana a un presidente que no solo viste traje y corbata, modera algunos términos, habla del diálogo, de matices. ¿Pensás que Milei va a poder con esto durante la gestión, manteniendo este estilo, o que puede tomar un camino alternativo más profundo y más en la forma en la que lo conocimos? Mira, esto tiene una secuencia importante que es, primero aparece el apoyo financiero americano y ahora apareció el aval de las urnas. Con lo cual, teniendo en cuenta que tanto el Fondo Monetario como el gobierno de Trump le piden al presidente que amplíe su base de sustentación política para asegurar la gobernabilidad y hacer las reformas, y a partir de eso, digamos, pueda generar más confianza, más certidumbre y seguir ordenando lo macroeconómico, te diría que hoy ya no depende solo de la voluntad de Milei, sino que acá empiezan a jugar los actores de afuera que le dieron una ayuda a Milei en situación muy complicada y que, por supuesto, digamos, ahora le van a exigir que cumpla esta parte de las condiciones políticas. De manera que me parece que Milei ya ayer a la noche tomó nota, empezó a ser un Milei claramente más moderado, más dialoguista, y me parece que si no se produjese un consenso que permitiese generar las reformas estructurales que mencionó, ya empezaría a ser en parte ya una responsabilidad del propio Milei. Sobre todo teniendo en cuenta estas actitudes que hemos visto, como la actitud del gobernador de Santa Fe. Creo yo que está en un juego, en un campo de juego más acotado, el que tenía hasta hace un tiempo atrás. ¿Y qué hacemos con esa amplia porción que no fue a votar? Bueno, primero, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, es absolutamente cierto, digamos, que es una Argentina que prácticamente viene viviendo en crisis económica y que por lo tanto, digamos, eso termina generando una desafectación, ¿no? Digamos, un desinterés en lo que pase dentro del sistema político, vamos a decir así. Para alguna gente que, digamos, mucha gente votó a Milei después de como decíamos, después de 3 gobiernos seguidos que generaron decepción. Para alguna gente que no fue a votar,
o que votó otras cosas, esta es una cuarta excepción, porque no nos olvidemos que Milei llega a esta instancia con mayor nivel de desaprobación que aprobación y con mayor nivel de pesimismo que optimismo sobre el futuro. Entonces, me parece que si Argentina no tiene un proceso de crecimiento económico permanente, sostenido, y no anda en la montaña rusa, me parece que la posibilidad, digamos, de que en alguna oportunidad vuelva a crecer el nivel de abstención, creo que es algo que no podemos dejar de computar. El nuevo gabinete y además los vínculos con el Congreso, temas como presupuesto, ley de bases 2, reforma laboral, reforma tributaria y previsional, están allí definiéndose en la Casa Rosada. ¿Hasta dónde pensás que puedan llegar a sumarse referentes de los gobernadores, del PRO, a ese nuevo gabinete para garantizar alianzas que redunden en votos? Mira, a mí me parece ahí que después del resultado de ayer el presidente no creo que haga un cambio de gabinete que implique una reconfiguración política. En todo caso puede hacer cambio de gabinete porque hace falta poner por lo menos 2 ministros importantes, seguridad y defensa. Pero el presidente la semana pasada dijo, yo voy a esperar los resultados como buen bilardista y ahí voy a decidir qué es lo que me conviene. Me parece que con el resultado de ayer el gobierno lo que puede ofrecer es buena onda parlamentaria. No creo que abra el gabinete porque sienta que su gobierno está en crisis. Va a pensar y va a sostener que tuvo suficiente aval de parte de los votos y que por lo tanto lo que hay que hacer es acuerdos, consensos sobre temas particulares, de alguna manera como venía haciendo hasta acá, aunque en 2025 la verdad es que fue muy errático en su política de relacionamiento con los dialoguistas. Carlos Fara, consultor político, muchísimas gracias, buenas noches. Igualmente, que tengan linda noche ustedes. Gracias.